Queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy vamos a repasar consejos para compartir a Jesús. Vamos a ver varios consejos, ¿no? Así es. Hay muchas maneras de compartir al Señor Jesús, varias maneras Infinidad. cómo debemos entrar. Los caminos del Señor son misteriosos, Misteriosos. ¿sí? Y Él sabe en qué momento la otra persona está dispuesta a escuchar. Amén. Pero vamos a pedir la dirección del Señor. Así sea. Queridos hermanos y amigos, vamos a postrarnos delante del Señor. Hermano Andy. Amantísimo Padre, gracias te damos por la bella oportunidad que nos da, Señor, de compartir tus palabras. Padre Santo, que estas palabras que vamos a decir y estos comentarios, que sean, Señor, tuyos nada más, que tú estés presente en ellos, Sí, Señor. y que queden grabados en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para seguir siendo instrumentos tuyos, Señor, y para ponerlos en el diario vivir, Señor. Bendícenos, cuídanos y quédate con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy interesante la lección de hoy, ¿no? Hermano sí Andrés, es. consejos para compartir a Jesús. ¿Y cómo compartir a Jesús? ¡Wow! Interesante, ¿no? Muy bonito. Nos está instruyendo. Incluso la Biblia tiene el consejo que nosotros necesitamos, cómo compartir al Señor Jesús, cómo hacerlo. Sí, y vamos directamente. Y entonces a mí me gustaría poner el cuadro que tenemos de apoyo visual, que para empezar a platicar directamente. Dice, está siempre, dice, cultivando la amistad. Es el punto que nos pone. ¿Cómo consejos para compartir a Jesús? ¿Cómo lo podemos hacer? Compartiendo la amistad. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y me gusta más lo de abajo, donde dice en Pedro, 1 Pedro 3:15, que ahorita la vamos a leer, dice, todos somos predicadores de Jesús y recibimos la orden de prepararnos para ello. Entonces, si nos vamos ahora al versículo de 1 Pedro 3:15 para leer, y les pido que lo pongamos en pantalla, nos dice que es deber de los cristianos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos demanda con una pregunta, o simplemente por una inquietud, o simplemente por una curiosidad, ¿quién eres tú? ¿Por qué actúas de esta forma? ¿Por qué te vistes de esta forma? ¿O por qué te cambiaste de religión? Porque suele suceder. Sí, claro. ¿O por qué eres así? Es más, simplemente cuando uno va a un restaurante y está orando por los alimentos. A mí me pasó, fuimos con mi familia a un restaurante en las montañas y era como, había mucho ruido en el restaurante, mucho ruido. Y entramos y ya nos sirvieron la comida y y éramos los únicos latinos en ese restaurante. Entonces había ruido y había gente pues viéndonos de reojo, ¿sí? Pero cuando trajeron los alimentos y nos pusimos a orar, se cayó todo. Hasta los de la cocina dejaron de hacer ruido. Y oramos por los alimentos y entonces se sintió un cambio dentro del restaurante, porque la gente se dio cuenta que éramos cristianos. Amén. Entonces, vamos a ir directamente, y esto es lo que nos demanda Pedro aquí en 1 Pedro, con mansedumbre, con delicadeza, ¿sí? Con amabilidad. Con amabilidad, estar dispuestos. Pero ¿cómo vamos a estar dispuestos?
como si hay, como decía en el cuadro, que nos ordena a todos ser predicadores, pero no todos sabemos cómo predicar. No todos sabemos eh, cómo llegar a la persona o decir la palabra correcta. O hay veces hasta los versículos que no sabemos de memoria, pero no sabemos exactamente la dirección, dónde hallarlo, pero sí lo tenemos en la mente. Pero dice aquí, dice, tenemos la promesa de que Dios mismo nos dará las palabras Amén. necesarias. Claro. ¿Sí? Las palabras necesarias. Y para eso aquí nos da unos consejos sencillos. Sí, adelante, pastor. Interesante, ¿no? Interesante porque dice la sierva del Señor, solo había una esperanza para la especie humana, y esta era que se pusiera nueva levadura en esta masa de elementos discordantes y corruptos, que se introdujera en la humanidad el poder de una vida nueva, que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. Dice acá también la sierva del Señor, Cristo vino a demostrar el valor de los principios divinos por medio de la revelación de su poder para regenerar a la especie humana. Vino a enseñar cómo se debe desarrollar y aplicar esos principios. Y vamos a ver ahorita los consejos que tenemos acá en la pantalla, ¿no? Sí. ¿Cómo debemos entrar a la gente? ¿Cómo debemos presentar el Evangelio? Incluso a veces algo con una oración tan sencillita, ¿no? O cómo decirle, Dios te bendiga. Sí, a mí me pasó algo en una feria de salud que hicimos en San Bernardino, con un grupo misionero. Como yo soy de números y no soy ni doctor ni enfermero, todos estaban haciendo contando la presión, unos viendo las bocas, otros los ojos. Entonces me dijeron, bueno, tú pide oración, ora por las personas. Entonces me puse con mi esposa en una mesa y le dije, no va a venir nadie. Lo más seguro es que nadie va a querer oración. Y pusimos un letrero que decía, oramos por ustedes. Había fila, se empezó a hacer la fila. La gente está necesitada de oración. Exactamente. ¿Sí? La gente está necesitada, quiere saber del Señor, y para eso tenemos estos consejos que nos da la lección para poner en plan el desarrollo de compartir a nuestro Dios. Dice, desarrolla una amistad con las personas. Es importante, ¿no? Totalmente. Porque no vamos a compartir de mala gana. Claro que no. O sea, nadie nos va a voltear si tenemos una cara de enojado. Sí, y realmente, hermano Andrés, a veces no podemos entrar de lleno, pero a través de la amistad podemos ir entrando poco a poquito para presentar el Evangelio poco a poquito sin forzar a nadie y sin que la gente se sienta forzada. Totalmente. Y es que cuando uno entabla una amistad y hay una amistad y está esa barrera de no hablar con la persona directamente y forzarla, pero el testimonio, volvemos al lunes, el testimonio que damos es muy importante. Una actitud habla más que 1000 palabras. Sí, claro. Yeah. El número 2 dice, ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. Qué importante es orar por las personas, aun cuando no las conocemos. Sí, realmente sí. Y cuán importante es pedir la dirección del Espíritu Santo para que prepare esa tierra, ¿no? Sí, así es. Y más cuando te vas a dirigir a esa persona y quieres compartir a Jesús con esa persona y empiezas a orar y empiezas a hacerlo parte. El Señor te lleva a los caminos y, como decía en el cuadro amarillo, Él pone las palabras exactamente que tú vas a decir
para que la otra persona escuche lo que ella quería escuchar. Y esa es obra del Y Espíritu realmente Santo. cuando yo hace rato que dije tierra, digo, se me refiero a sembrar esa semilla, porque el corazón es como una tierra que siembra una semilla. Así es. Y realmente quien prepara el corazón es el Espíritu Santo. Y a veces la persona no necesita tantas palabras, tanta palabrería, solamente una palabra que necesitaba esa palabra nos dio el Espíritu Santo. Así es. Una sola palabra necesitaba esa persona y esas palabras nos las dio el Señor en ese momento. Por eso es muy importante también, y vuelvo a lo mismo, y me gusta poner, porque pues, a eso me dedico, me gusta poner de ejemplo el canal. Claro. ¿Sí? Hay veces que las personas no necesitan en ese momento un sermón, sino a lo mejor un canto, una alabanza, que te abra o que te ablande el corazón, o que calme esa sed que tienes, esa necesidad, y te abra las fibras de tu sentir para poder estar apto a escuchar la palabra de Dios. Amén. Es verdad. Así es. Es verdad. Hay tantas maneras de compartir el Evangelio, ¿no? Con un Hermano canto, Andrés. con una oración, con un buen gesto. Amén. Hay veces hasta con una palmada en el hombro. Incluso, o a veces compartir algo que uno tenga, compartirlo con alguien más. Así. O simplemente el decir, Dios te ama. O a veces incluso hasta con un saludo de manos. Así es. Hay tantas formas de compartir el Dice, Evangelio. busca maneras naturales de hablar de tus propias experiencias de fe o de ofrecer una oración por esas personas. Y realmente, hermano Andrés, que a veces las personas lo que menos necesitan es que uno les hable, solamente con una oración. Sí. Eso es lo que necesita el corazón. Y eso fue lo que puse como ejemplo hace ratito. Pusimos un letrero, podemos orar por usted. No tuvimos que decir nada, simplemente la gente llegaba y decía, puede orar por mí. Y hay veces hasta te decían, puede orar por mí, por esta situación, por esto que tengo. Hay tanta necesidad que volvemos a lo del día martes, donde el Señor sentía la fuerza cuando veía las necesidades. Hay tanta gente necesitada, hay tanta gente en la cárcel que necesita oración, hay tanta gente que nos escucha o que nos ve, o hay tanta gente que está al lado de nosotros y nosotros no nos tomamos el tiempo para decir, oye, vamos a orar. Porque a veces pensamos que estamos invadiendo algo personal de la persona, pero si tú o alguien dice, oro por ti, no hay persona que diga que no. Sí, realmente, sí es así. Así es. Hay otro consejo en las notas que estábamos viendo. Ajá. En el siguiente dice, ora acerca de las necesidades o preguntas específicas que pueda tener tu nuevo amigo. Caemos donde mismo. Sí. Cuando nos damos cuenta que alguien cayó en desgracia o que alguien está en una situación difícil y uno dice, no nada más de palabras, sino uno dice con el corazón, estoy orando por ti o déjame orar por ti. Es como tomar agua fresca en verano. Sí, incluso a veces con el simple hecho de decir, oye, estoy aquí para lo que necesites. Si crees que un día necesitas algo y yo puedo ayudarte, sabes que puedes contar conmigo. Así es. Eso abre muchas puertas y cambia a muchas personas. Hay gente que llega a la iglesia con necesidades y cansancio y el simple hecho de recibir una sonrisa y una bienvenida y un apretón de manos abre una respuesta grande para esas personas que entran con necesidad a la iglesia, que luego se convierten en discípulos y luego ellos traen discípulos a los pies del Señor. Amén. ¿Sí? Y buscamos la que sigue, que dice, busca una oportunidad para mostrarles cómo la Biblia ofrece consuelo, consejo y orientación en nuestra vida. Y es que, como dice la Biblia, lámpara es a tus pies la palabra del Señor. Y eso es lo que hay que enseñarles a nuestros amigos, a nuestros invitados,
a nuestros conocidos, a los que van al lado, que en la Biblia pueden encontrar la solución todo, de todo lo que les atañe y todo lo que les preocupa. Y aún así mostrarles una esperanza para una vida nueva. Sí, realmente es tan importante seguir primeramente el consejo de la bendita palabra del Señor, ¿no? Así es. Y no quedarnos con la buena intención, sino ponerla en acción, ¿no? Sí, y en el segundo viene, en el último dice, cuando llegue el momento de preguntar a tu amigo si le gustaría estudiar la Biblia y ser bautizado. Al momento en que ya empieza a dar frutos estas conversaciones, estas oraciones, al momento en que les enseñas que en la Biblia están las respuestas de su vida, al momento entonces ya uno ve, o hay veces que ellos mismos dicen, quiero ser bautizado. Y sí, realmente es así, ¿no? Primeramente se abre el diálogo con una amistad, ¿no? Una amistad cortita y esa amistad va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando menos se da uno cuenta, uno le está predicando el evangelio y cuando menos se da uno cuenta, dice la persona, ya quiero bautizarme, ya estoy lista. Así es. Pero primero empieza con una buena amistad. Y ahí es donde nace un nuevo discípulo. Por eso es tan importante, pero de suma importancia hablar de Cristo Jesús. Amén. Que Así siempre, es. siempre nuestras conversaciones sean cristocéntricas. Sí. Que Entonces tenemos ahora compartirlo con nuestro testimonio, con poder, porque el Señor está con nosotros, y con amabilidad y con los consejos para llevarlos a los pies del Señor, enseñándoles, orando por ellos, ayudándolos en sus necesidades y estudiando para que ellos vean la salvación por medio de la palabra del Señor. Y realmente, hermano Andrés, ¿cuántos y cuántos hermanos no han ganado a almas para Cristo Jesús a través de cubrir alguna necesidad, suplir alguna necesidad que está pasando la persona y a través de esa amistad o de esa que suplieron cualquier cosa, ganaron a esa persona para el Señor? Amén. Así sea. Qué bonito el Señor cómo abre puertas, ¿no? Abre puertas y da los medios para que nosotros podamos ser instrumento en sus manos, ¿no? Así sea. Pero siempre debemos recordar que solamente somos instrumentos. Así es. Y es importante que nosotros entendamos que fuimos llamados a predicar el Evangelio. Ya sea a través de una palabra, a través de una amistad, o con un Dios te bendiga, o suplir una necesidad, por muy pequeña que sea. Pero es importante que presentemos a Cristo Jesús, que nuestro enfoque sea presentar a Cristo Jesús. Amén. Y siempre escondernos atrás de Cristo Jesús para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración Por y la los siglos de alabanza. los siglos. Así sea. Pensando en esto, pensaba que en la sierva del Señor que dice que nuestra corona va a tener varias estrellitas. Así es. Y es lo que yo les digo a mis compañeros. Lo bonito va a ser ver ustedes sus coronas, porque tanta gente que ha entregado su corazón por lo que hacen, por lo que están haciendo ahorita los compañeros atrás de cámaras, por los que están haciendo nuestras compañeras en el teléfono, lo que estamos publicando en nuestras redes sociales y lo que estamos poniendo en nuestros canales, trae frutos a los pies del Señor. Amén. Bendito el Señor. Queridos amigos y hermanos, hay que dar testimonio. De este testimonio de que usted es cristiano, de que Cristo vive en su corazón y de que usted ama a Cristo Jesús. Si alguien necesita esa ayuda y usted tiene el medio para compartirlo, comparta lo que usted tiene. Principalmente, comparta a Cristo Jesús. Dígale a la gente que hay un medio, que hay un camino para poder ser salvo, y ese camino se llama Cristo Jesús. Amén. Nunca olvide esto. Siempre dé la honra y gloria a nuestro Dios. Así sea. Que Dios le bendiga. Y lo esperamos para mañana a la misma hora y por el mismo canal. No falte, por favor. Bendiciones. Bendiciones.